Vamos a darle, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Evangelio según San Mateo. San Mateo, el capítulo 25, y vamos a leer del 1 al 13. Del 1 al 13. Santo es el Señor. San Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotros, y vosotras id más bien a los que venden y comprad por vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: de cierto, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y eres maravilloso. Y para siempre es su misericordia. Te pido, mi Dios, que nos bendigas en esta noche a través de tu palabra. Que nos guíes, Señor, a través de ella. Que nos hables, Dios mío. Tú sabes cuánto necesitamos que nos hables, Dios mío. Necesitamos de ti, Señor. En el santo nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. En este tiempo, hermanos, hemos estado observando y mirando la palabra de Dios. Y miraba yo la profecía del profeta Ezequiel, y directamente en el capítulo 37, donde el profeta dice, en el versículo 11, dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Nuestros huesos dicen, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Repito, donde dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Esa profecía de Ezequiel, amados, es una profecía que se llevó a cabo. De hecho, el tema de esta predicación es estad apercibidos. Estad apercibidos. Porque en el holocausto de Israel, de esta nación donde Dios está hablándole aquí al profeta, a través del profeta Ezequiel, viene y dice la palabra de Dios que desde
de esos huesos fueron gran cantidad de huesos secos. Y desde el año 1933 al año 1945 fue donde tuvo la persecución de los judíos y fueron víctimas, hermanos, de los alemanes, hermanos, de una manera terrible. Eran perseguidos y de hecho murieron alrededor de 6 millones de judíos. Fue una cantidad enorme de seres humanos, ¿verdad? Que perecieron en ese tiempo, hasta el año 1945. De hecho, buscando yo, miraba que unos judíos fueron a ese lugar de Auschwitz. Dice que cuando caía la lluvia, miles de huesos salieron tras la lluvia. Dice que la delegación israelí vio un gran número de huesos que asomaban a lo largo y ancho de las 1.500 hectáreas del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, donde fueron asesinados y quemados miles judíos, hermano. Ahí fueron incinerados en las cámaras de gases, sin importarlos, los recogían por todos lados. Eso fue en Polonia, donde está Auschwitz, y los llevaban ahí, hermanos, y los acababan. Cuando en el año de 1945 se terminó la guerra, los aliados fueron y liberaron, ¿verdad?, esas personas que estaban en ese lugar. Yo miré un video de ese momento y la verdad que partía el alma, porque había unas mujeres que no estaban allí, como que no sabían ni dónde estaban, hermano. Su rostro era un rostro conmovido, me imagino del sufrimiento que ellos estaban pasando. Ellos no sabían ni el día ni la hora cuando iban a morir. Hay niños, ancianos, jóvenes, adultos, todos los incineraban. Entonces, vemos allí, amados, que esa cantidad de huesos secos fue terrible. Pero lo que me llama a mí la atención, que una nación que estaba esparcida por todos los lugares, ¿verdad?, por todos lados, gloria al Señor. Entonces, en 1948 se reúnen. Pero también leía yo en el libro de Ezequiel, la profecía de Ezequiel 37, ¿verdad?, donde dice, por tanto, profetiza y diles así, dice Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y en el versículo 21 del mismo capítulo 37 dice, y les dirás, así dice Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, mire, de entre las naciones a las que fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Si usted se pone a analizar, amado, la historia es un poco cruel y triste, porque después de ese sufrimiento tan enorme a través de la persecución y del exterminio que sufrió este pueblo, porque fueron recogidos en Europa, recogían por todos lados, lo que el que era judío, pues lo agarraban, lo llevaban en trenes a ese lugar de muerte. Y sin embargo, termina la guerra en el 45, pero en el 1948, ¿qué sucede? Que Israel proclamó su independencia y el primer presidente de Israel fue David Ben Gurión. Entonces, es tremendo todo esto,
Yo les digo porque la palabra de Dios se cumple, o sea, se cumplió en detalle con el libro de Ezequiel. Y yo quiero decirle que ese regreso de Israel a su tierra marca, ¿verdad? La venida de Cristo. O sea, se está cumpliendo todas las profecías y nosotros estamos mirando que todo se está llevando tan detalladamente que a veces asusta porque en cualquier momento puede venir Cristo. Nosotros tenemos que recordar, amados, que en el año 70 después de Cristo, los romanos invadieron Jerusalén y destruyeron el templo. Amén. Lo único que lo único que quedó de ese templo fue el muro de los lamentos. Y me llama la atención, hermano, porque ese monte del templo es realmente el mismo monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. El monte Moriah es un monte muy especial porque allí también tuvo, ¿verdad?, esa visión Jacob de la escalera que subía al cielo en ese mismo lugar. Pues en ese mismo lugar fue donde se levantó el templo que levantó primero el rey Salomón y donde Dios se manifestó con poder y donde le dio sabiduría a Salomón. Y ahí usted ve la oración esa que hizo Salomón de que cuando la gente llegara a ese templo y oraran, que Dios iba a oír su clamor y todo esto. Eso fue tremendo, hablando del templo que levantó Salomón. Porque recordemos que primeramente fue el tabernáculo y después el templo de Salomón, que fue destruido y solamente quedó el muro de los lamentos, que es lo que usted ve hoy, donde van, que es el lugar más sagrado que tienen los judíos ahora mismo en Jerusalén. A lo que voy, es que a partir del 48 al día de hoy, los israelitas, por alguna razón, cuando en la guerra de los 6 días el general Moshe Dayan llegó y tomaron Jerusalén, él mantuvo todavía que Jordania tuviera el control donde está el Domo de la Roca, donde está el templo de los judíos. Levantaron un domo que se llama el Domo de la Roca, que creo que es el tercer lugar más santo de los musulmanes. No sé, porque no era el tiempo de Dios todavía. Pero ya los judíos desde el año 48 a la fecha, y en estos últimos tiempos, tienen todo listo para comenzar nuevamente, ¿verdad?, los sacrificios en el templo, pero primero tienen que construir el templo. Y para construir el templo, el Domo de la Roca tiene que destruirse. Eso es lo que detiene ahora mismo, yo podría decir, cuando usted mire, hermanos, cuando usted mire que en una de estas guerras de los de Gaza, que ahora acaba de pasar, que están tirando cohetes a Israel y inclusive a Jerusalén, le pegue y destruya el Domo de la Roca, téngalo por seguro que los israelitas van a levantar el templo, el último templo. Y cuando usted vea que van a levantar el último templo, la iglesia, hermanos, ya va a estar levantándose. ¿Por qué le he querido hablar de este tema principalmente al inicio? Porque cuando nosotros leemos, ¿verdad?, la parábola de las 10 vírgenes, esta parábola la dice nuestro Señor Jesucristo y la habla enseñando lo que ha de venir. Cuando él dice, entonces el reino de los cielos, ¿ve? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces,
se ilustra, ¿verdad? El reino de los cielos, y se habla de un gran día, cuando salen a recibir al esposo. Entonces, es ilustrado en la solemnidad, ¿verdad?, del matrimonio, esta figura del novio, la novia y las vírgenes, o podríamos llamar las doncellas, que tenían la labor de estar con la novia. Gloria al Señor. Entonces era una costumbre judía que el novio viniera atendido por sus amigos, y muy tarde de la noche venía a la casa de la novia, donde ella lo esperaba, ¿verdad? Acompañada por las damas de honor, que en este caso eran las 10 vírgenes. Estas damas, al conocer la noticia, ¿verdad?, que el novio se acercaba, salían a recibirlo con lámparas en sus manos. ¿Para qué? Para iluminar el camino donde él iba, a la casa donde se hacía con formalidad la ceremonia. Entonces, todo era con la finalidad, ¿verdad?, de celebrar las nupcias. Se hacía con gran regocijo. Algunos piensan, ¿verdad?, que en esta ocasión regularmente tenían las 10 vírgenes que estaban con ellos. Cuando hablamos de las vírgenes, se habla de belleza y se habla de pureza. Y eran vírgenes castas, presentes a Cristo. Estaban y esto habla, hermanos, de la pureza con que nosotros nos tenemos que acercar al Señor. Nosotros tenemos que vivir vida santa, hermanos. El Señor dice: sed santo porque yo soy santo. Y dice también en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, este acompañamiento del novio era con mujeres que eran puras, como todos los hermanos y hermanas que son cristianos verdaderos deben ser cristianos, ¿verdad?, que viven en la santidad de Dios. Como recordamos, hermanos, el evangelio es luz. El evangelio es luz. Y aquellos que reciben el evangelio serán iluminados con la finalidad para que iluminemos a otro. Entonces, si somos, mirándonos nosotros en esa figura de las vírgenes, tenemos que mirar que ellas iluminaban y hacían todas estas cosas. Ahora, cuando nosotros miramos allí, la palabra de Dios dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. O sea, el carácter de ellas eran unas que eran prudentes y otras que eran insensatas. En el libro de Eclesiastés 2:13 dice: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Entonces vemos ahí, hermanos, que los cristianos sinceros son los prudentes. Y eso es importante que nosotros comencemos a analizarlo. Los cristianos sinceros, porque aquí está hablándole a la iglesia. Esta parábola le está hablando directamente a los que se llaman cristianos. Y para aquellos que no conocen al Señor y que me están escuchando hoy, escuchen esto porque es importante, porque usted puede pertenecer a los verdaderos cristianos. Y esos cristianos son aquí tomados como las vírgenes prudentes. Entonces, los cristianos sinceros son los prudentes y los insensatos son aquellos que viven una vida de apariencia, amados.
Y cuando si usted vive de apariencia, entonces vive de hipocresía, porque usted no es un verdadero creyente. Entonces la hipocresía es algo que está, ¿verdad? Cuando una persona quiere aparentar algo que no lo es, que no lo es. Entonces, vemos allí que las insensatas que viven en la apariencia, ¿verdad? En la hipocresía, regularmente, ¿verdad? Se creen sabias en su propia opinión, que es lo peor para aquellos que se creen que están bien y no están bien delante de Dios. Muchas personas están en pecados, hermanos. Muchos hermanos, yo les quiero decir a los hermanos, tenemos que tener cuidado en este tiempo. Yo estaba mirando este asunto del templo y allá en Salomón, cuando se hablaba, ¿verdad?, de la manifestación de Dios en el templo. Pero acordémonos que es en el Viejo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento, en la gracia. Y en la gracia, usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Y estamos y todos agrupados somos la iglesia de Jesucristo, que somos el templo santo de Dios. Entonces nosotros no podemos vivir una vida de apariencia, ni creer que somos sabios, porque, amados, a veces se le habla a los hermanos de lo que Dios pide en su palabra, porque nosotros no podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Nosotros no podemos actuar como estuviéramos en el mundo y estamos en la iglesia. Nosotros no podemos decir malas palabras y estar en la iglesia. Uno puede hacer cosas que no son correctas porque usted no es un verdadero cristiano. Entonces usted viene a ser como una virgen sensata. Y estamos para percibirlos, hermanos, porque hay tiempo ahora mismo de poder corregir esa manera de vivir de apariencia. Y hay gente que vive de la apariencia de la iglesia y están en pecado. Y entonces usted le dice lo que habla Dios en su palabra, porque Dios habla en el corazón. Pero acordémonos, hermanos, que este cuerpo es la manifestación interna de nuestra vida interna, de nuestro corazón, de nuestro espíritu y de nuestra alma. Por eso que el Señor dice en su palabra que Él va a venir a buscarnos en espíritu, alma y cuerpo, porque a través de este cuerpo se manifiesta lo que está allá adentro. Y nosotros tenemos que cuidar este cuerpo y proyectar a Cristo en este cuerpo también. Y cuando nosotros le decimos, hermano, que hay que vestir con modestia y hay que hablar y hay que comportarse y hay que tener la comunión con las personas, usted está proyectando a Cristo. Y si usted no proyecta a Cristo y se le dice a usted, hay gente que se molesta, pues entonces son sabios en sus propias opiniones. Y es triste, hermano, cuando Cristo venga. Pero yo como pastor y como atalaya de Dios, yo anuncio para que la sangre de aquellos no venga sobre mí. Y yo tengo que predicar la palabra como es, le guste o no le guste, porque esta palabra es para vida eterna. El que quiere salvarse tiene que vivir esta palabra. No puede en su propia opinión que está bien, no, tiene que ceñirse a la palabra, tiene que vivir la palabra, tiene que hacer la palabra. Gloria al Señor. Entonces, vemos, hermano, que las vírgenes insensatas, si usted se pone a mirar, ellas tomaron las lámparas, pero no tomaron aceite, no tomaron el refill, como decimos nosotros. ¿Para qué? Para tener aceite allí, por si el novio se tardara, ellas tuvieran su aceite. No, a ella no les interesó, no les interesaba. ¿Ve? Gloria al Señor. Vemos allí, amados, que ellas tenían aceite para que sus lámparas iluminaran en el presente.
como para hacer un show, hermanos, de que intentaban recibir al novio. ¿Ve? Pero en su corazón verdaderamente no estaba eso, porque ellas no tuvieron aceite allí, guardaron aceite. No tomaron más aceite para, ¿verdad? Para si el novio tardara. Y eso habla también de apariencia y de hipocresía. Nosotros tenemos que tener cuidado en estas cosas. Pues mucha gente dice que, y en este tiempo más de esta pandemia, muchos hermanos que estaban en los caminos del Señor, ahora usted no los ve en la iglesia. Y es triste decirlo. Y si uno se pone a analizar, a veces pasan estas cosas como para cernir al pueblo de Dios, para ver quiénes son las vírgenes prudentes y quiénes son las vírgenes insensatas. Entonces, ellas tenían las lámparas en sus manos, ¿verdad? Pero no en sus corazones. Gloria al Señor. No tenían reservas, ¿verdad? De ese conocimiento sólido de la palabra que se metía, que se enraiza en nuestros corazones, en nuestro ser, ¿verdad? Que nos da a nosotros como una realización. Nosotros tenemos, yo no sé ustedes, pero yo necesito tener una comunión continua con Dios. Yo necesito tener esa comunión. La palabra de Dios dice orar sin cesar, hablar con Dios continuamente. Tener esa relación con Dios. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces, nosotros tenemos que estar completamente presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo todo el tiempo. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos que las insensatas actuaban bajo la influencia externa. Mucha gente trabaja y se mueve en la iglesia bajo la influencia externa por lo que dirán, cómo me ven, qué hago, qué no hago, ¿verdad? Pero realmente en sus corazones, ¿verdad? No hay ese amor por Dios. Porque si amaran a Dios, hermanos, serían otra cosa. Porque Dios pide de nosotros todo. Nosotros no podemos reservarnos nada para el Señor. Somos, como lo dice la palabra, sacrificio. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, lo que nosotros tenemos que presentar todos los días, cada instante. Y vemos también, hermanos, que ellas tomaron las lámparas, pero en muestra de que su insensatez y su apariencia y todo no les interesaba. Ellos nada más les interesaban hacer el show del momento, pero no tomaron el aceite. Aleluya. Sin embargo, las prudentes, vemos allí que con sabiduría tomaron aceite en sus vasos. Esto significa que querían mantener y continuar con el Señor, ¿verdad? Y mantener el servicio al Señor. O sea, no importaba si el Señor tardare. Ellas estaban listas, preparadas. Y eso es muy importante. El corazón, amados, viene a ser el vaso donde se pone el aceite, que es la gracia de Dios. Ese aceite debe iluminar delante de los hombres, como el candelero iluminaba en el tabernáculo. Aleluya. Entonces, vemos allí, amados, que ese aceite es del olivo, y ese olivo es Cristo. El que provee ese aceite en nuestros corazones es el Señor. ¿A través de qué? A través de la consagración, a través de una vida de búsqueda, a través de una vida de agradecimiento, una vida
podríamos llamarla así, de fe en Cristo, de amor a Dios y amor a los hermanos. Porque yo quiero decirle, hermanos, que ese ingrediente del amor es necesario para realizar toda labor que nosotros tenemos que hacer en este mundo. Nosotros tenemos que tener amor. Todo lo que hagamos debemos hacerlo en el amor de Dios. Y eso es importante como cristianos. Entonces, vemos, amados, que ese aceite debe tenerse. Y cuando nosotros miramos, hermano, en el tiempo de los apóstoles, usted mira que ellos estaban esperando a Cristo en ese tiempo. ¿Ve? Muchos de ellos hablaban de la venida de Cristo y ellos creían que iba a venir inmediatamente. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra, principalmente en el libro de Romanos, que nos dimos cuenta allí, de ese remanente de Israel y del remanente de los gentiles, y que de ambos pueblos tenía que hacerse un pueblo, y ese pueblo se iba a constituir como la iglesia de Jesucristo, lavados por la sangre del Cordero, porque los judíos tienen que recibir a Cristo y los gentiles tienen que recibir a Cristo para formar parte de ese pueblo. Y ese pueblo es el pueblo lavado por la sangre de Cristo, la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Y ese pueblo, un pueblo que Dios santificó, que perdonó a través de su sangre. Porque si no había derramamiento de sangre, no había remisión de pecado, dice la Escritura. Entonces Cristo derramó su sangre, ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos ser libres de nuestros pecados. Y la Escritura dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y no solamente eso, dice que somos templos del Espíritu Santo. Y yo quiero decirle, amados, con todo el amor y todo el respeto que ustedes se merecen, que nosotros tenemos que tomar conciencia de quiénes somos. No mire el templo de allá de Salomón, eso fue en el Antiguo Testamento y era una realidad para ese momento. Pero la realidad de nuestro momento es que nosotros somos el templo. Nosotros somos el templo de Dios. La iglesia, que es la unión de todos los hermanos lavados por la sangre del Cordero, son templos del Espíritu Santo, son piedras vivas y Él mora en medio de su pueblo. Y nosotros a través del Espíritu Santo tenemos que proyectar a Jesucristo como nuestro Señor. Y es tiempo, amados, por eso yo le dije en la primera introducción sobre el cumplimiento de la profecía de Ezequiel y que los judíos ya tienen todo para el templo, pero la iglesia tiene que estar percibida. Es el último tiempo. El Espíritu Santo está preparando todo. Aleluya. Él es el ejecutivo, el que ejecuta todo en la Trinidad. Y él es el que ha estado conformando la iglesia. Es el que ha estado santificando la iglesia. Es el que te habla a ti en la conciencia que estás haciendo mal o cuando haces bien. O a través de la intuición cuando vas a hacer algo. O te dice o tú sientes. Es el Espíritu Santo que ahora mismo está en la iglesia porque somos templo. Aleluya. Gloria al Señor. Y es importante que nosotros tengamos presente esto, amados. El libro de Habacuc, el capítulo 2, versículo 3 dice: aunque la visión tardare aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. El Dios, nuestro Señor, no se tarda. Nadie puede decir que Dios se ha tardado. No. Usted ve mucha gente que dice, no, mucha gente dice que Cristo viene y no ha venido. Pero dale gracias a Dios que no ha venido, porque si hubiese venido, a lo mejor no te hubieras ido. Y te está dando tiempo para que te arregles con Dios, para que te corrijas de tu pecado, para que endereces tu senda. Dios es bueno, amados. Dios es maravilloso. Y nosotros tenemos que corregir
Hermanos, hay cosas que Dios ha hecho todo. Dice que tenemos abogados. Si usted ha hecho algo que usted no ha querido y por una A o B, todos los días tiene que arrepentirse de todos sus pecados y pedirle a Dios que le perdone en el nombre de Jesucristo y que su sangre lo limpie de todo pecado. ¿Para qué? Para estar apercibidos, ¿verdad? Para estar apercibidos. Entonces, Dios va a venir a buscar su iglesia y no le va a avisar a nadie ni el día ni la hora. Pero las profecías se han cumplido. Y él mismo dijo que cuando nosotros viéramos las guerras y los terremotos y las hambrunas y las enfermedades y todo lo que está pasando hoy, y estamos como los días de Sodoma y Gomorra, hermanos, son como dolores, ¿verdad? Que están mostrando que ya está en la llegada. Principio de dolores, dice las Escrituras. Pero yo creo que hay más de principio de dolores porque ya se ha cumplido estas profecías que yo les he dicho, amados. Y el día ni la hora, nadie lo sabe. Yo quiero decirle a los amados hermanos que Cristo no tarda, que nosotros tenemos que corregir muchas cosas. Usted tiene que hablarle a su hermano de sangre, porque hay gente que está hasta peleada con los hermanos de la sangre. Y hay hasta padres con hijos peleados. Y hay hermanos peleados. Y hay esposos peleados. Y hay hijos con papá peleado, hijos con mamá peleado, hija con mamá y papá peleado. Llamados cristianos. Y yo quiero decirle que si usted no pide perdón y no se arrepiente de eso, usted no va para el cielo. Usted se va a quedar. Se va a quedar. Y eso es triste. Y todos esos cristianos que están viviendo una vida de apariencia, que nada más esperan que Dios les dé y no hay consagración de ellos y no se apartan del pecado. Y yo quiero decirle que la palabra de Dios es tremenda. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Y nosotros vamos a ir al cielo por nuestros frutos, no por los dones. Porque ahí en su palabra dice, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios y hicieron un montón de cosas, hermano. Y el Señor le va a decir, no os conozco, hacedores de maldad. Y esos son algunos cristianos, pero es que Dios cumple su palabra y respalda su palabra. Por eso que se hacen milagros y se hacen una serie de cosas. Y si usted ve los milagros, usted dice, no es que Dios está con él. No, hermano, no se equivoque. Dios está respaldando su palabra. Dios está respaldando su palabra. Entonces, ¿por qué le va a decir, verdad, en ese momento, no conozco hacedores de maldad? Se hacían milagros, ¿verdad? Echaban fuera demonios. Entonces, esto es una cosa, hermano, que nosotros tenemos que tener cuidado. Y usted tiene que arrepentirse y pedirle perdón a su hermano, a su hermana y a todos los que hemos dicho hoy. Y dejar de los vecinos. Hay vecinos, hermano, que usted no le puede ni predicar porque conocen su actitud y su comportamiento alrededor. Cuando usted debe de proyectar la figura de Cristo, el Espíritu Santo tiene que proyectar la figura de Cristo a través suyo. Y no solamente la figura de Cristo, tiene que mostrar su poder. Porque usted en esa comunidad donde está, donde usted vive, y si usted es un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, y el Espíritu Santo de Dios está proyectando el ministerio de Cristo a través de usted con poder, usted puede ir a esa casa y reprender los demonios que hay y usted puede ponerle la mano a los enfermos y sanarán. Y usted puede clamar y que haya milagros. Eso es lo que tiene que pasar. La verdadera iglesia, el verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, debe manifestarse estas cosas. Entonces estamos hablando de una iglesia de poder, una iglesia verdadera, no una iglesia de apariencia, no como las vírgenes insensatas,
que vivían de la hipocresía y de la apariencia. No viva de la apariencia, usted no puede engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Todo lo oculto saldrá a la luz, dice la Escritura. Entonces vemos, amados, ¿verdad? Que a la medianoche dice que ahí llegó. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí, hermano, porque esto está tremendo. Entonces dice la Escritura. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ese aceite no se compra, amados. Ese aceite habla de la unción. Usted recibe la unción de Dios, o sea, el respaldo divino de Dios. Es la unción de Dios, ¿verdad? El respaldo divino de Dios, o sea, el respaldo divino de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces usted puede decir, ah, no, esa mujer es una mujer ungida de Dios. O mira qué unción, cuando dice qué unción, qué respaldo del Espíritu Santo. Mira cómo ora y las almas son salvas. Mira cómo ora y las almas son sanadas. Mira, así como Pedro, hermano, que la sombra de Pedro pasaba. La unción, el respaldo del Espíritu Santo, el respaldo de Dios sobre esa persona. Entonces, las vírgenes, ¿verdad? Prudentes, tenían aceite, o sea, tenían respaldo de Dios, tenían la gracia de Dios, creían a Dios, amaban a Dios, ¿verdad? Amaban a sus hermanos. Gloria al Señor. Mas las insensatas, ¿verdad? No tenían aceite. Entonces querían quitarle el aceite. Eso es imposible. Y entre tanto que ellas iban, dice, a conseguir, ¿a dónde iban a conseguir aceite? Vino el esposo y las que estaban apercibidas, ¿ve? Las que estaban apercibidas, mire esto, entraron con él a las bodas. Gloria al Señor. Y cerró la puerta. Eso es tremendo. Las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Y mire lo que sucedió después. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Qué triste momento. Qué triste momento, amado. No os conozco. Y yo quiero decirle a los hermanos que no pasen ese momento. Por eso que tenemos que estar apercibidos. Por eso es el tema de este mensaje. Estar apercibidos. Estar viviendo una vida real de cristiano. Mire, cuando Cristo venga, sonará la trompeta. Sonará. La primera vez que Cristo vino, no fue notorio, no nació un pesebre. Y nada más los pastores que estaban allí y aquellos que venían de Oriente, que vinieran a traer los regalos. Pero en esta segunda venida que viene el Señor, va a sonar la trompeta. ¿Para qué? Para buscar a su pueblo, a venir a buscar a la novia. Y dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ve? A todos aquellos hermanos, aquellos que nos han adelantado, ¿ve? Van a resucitar primero. Van a tener un cuerpo glorificado como el que tuvo Jesucristo. Y luego dice, un abrir y cerrar de ojos,
seremos nosotros transformados. Nuestro cuerpo será transformado. Yo meditaba en esta palabra, hermano, porque cuando Pedro y Juan estaban de pesca, no reconocían casi al Señor, porque el Señor tenía un cuerpo glorificado. Pues ya usted va a tener un cuerpo glorificado, ya no va a tener ninguna dolencia, ni enfermedad, ni nada. Y se va a ver joven, se va a ver tremendo. Ese va a ser ese momento glorioso que va a suceder. Pero yo quiero decirle que cuando se dice allí que el novio cerró la puerta, es cuando es arrebatado el pueblo de Dios y levantado hacia los cielos. Aquí, los que estaban en el templo y no estaban viviendo una vida conforme, van a saltar y van a tratar de brincar para subir y no van a poder subir. Y el Señor, aquí el novio le dice: no os conozco, hacedores de maldad, porque no vivieron una vida consona como Dios dice en su palabra y no se consagraron a Dios y vivieron con un pie en el mundo y otro en la iglesia, en pecado, y en su propia opinión se creían sabios y no querían escuchar, porque hay gente que no le gusta escuchar, y cuando usted le habla algo se van a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia, sin la dirección del Espíritu Santo, en desobediencia. Esa es rebeldía, amados. ¿Por qué? Porque no se quieren sujetar a la palabra. Entonces yo quiero decirle a usted, hermano, y esto me habla a mí primero, y yo quiero decirle que va a llegar ese momento en que van a llegar las bodas del Cordero. Cristo cierra la puerta y la iglesia, la novia, es vestida de lino fino blanco, ¿verdad? Un vestido sin mancha ni arruga, pura, en santidad. Y cuando llegamos allá, al cielo, entonces vamos a ser pasados. Las obras nuestras van a ser pasadas por fuego, para ver si usted tiene, ¿verdad? Piedras preciosas, oro, plata, o por otro lado, tiene madera, énora, hojarasca, donde el fuego le pega, se quemó todo eso. Esa hojarasca y todo eso es cuando las personas hacen las cosas para que los vean, o no las hacen de corazón, sino que las hacen por obligación. No, hay que hacer las cosas de corazón. Dios no recibe nada obligado. Y me llama la atención, hermano, porque cuando hacemos las cosas, las hacemos para Dios. Yo medito en la palabra que dijo el rey David cuando le iban a regalar ese pedazo de terreno. Y él dijo: yo no le voy a ofrecer nada a Dios que no me cueste. Y nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo. Y nosotros tenemos que presentarle cosas a Dios que nos cueste. Por eso en este día, amados, yo te digo, estad apercibidos. Porque ese día glorioso ya está por llegar. Y las bodas del Cordero ya están cerca. Los que quieren subir con el Señor, manténgase firme, llenos de la presencia de Dios, buscando su presencia, como las vírgenes prudentes, y no sean como las vírgenes insensatas. En este día, amados, a todos los hermanos y hermanas, y aquellos que son los amigos que me están escuchando, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de arrepentirse de sus pecados. Es tiempo, ¿verdad?, de reconocer que hay un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo es nuestro mediador. No hay otro mediador dado a los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hay un solo camino para ir a Dios. No hay muchos caminos como muchos dicen. Hay un solo camino. La palabra de Dios dice, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único camino se llama Jesucristo.
Y en esta noche tú puedes acercarte a Él y pedirle perdón por todo lo que tú haces. Y no interesa tu condición, porque el Señor te perdona. Perdonó a aquel que estaba en la cruz del Calvario, aquel, ¿verdad? Malhechor que estaba a su lado y lo perdonó. Él te perdona a ti como estaba aquel hombre, así te perdona a ti también si estaba en esa condición. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y reconocer que eres un pecador y pedirle a Él que te ayude y que te perdone y hacer todo el esfuerzo para vivir una vida agradable a Dios. Por eso en esta noche quiero invitarte a que hagas esta oración de fe conmigo. Yo te dirijo a través de esta oración. Oremos. Señor y Padre Celestial, en este momento te pido, Señor, que me perdones todos mis pecados. Reconozco delante de ti que soy un pecador. Y te pido en el nombre de Jesús que me perdones, Señor, y apliques tu sangre preciosa en mi vida que derramaste en la cruz del Calvario. Yo te acepto a ti como mi Salvador y mi Señor, y te seguiré desde hoy en adelante. Y te pido en este instante que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que aquel día que me llames o me vengas a buscar y busques mi nombre en aquel libro, sea hallado salvo. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Ahora yo voy a orar por cada uno de ustedes. Señor, en este momento te pido que bendigas a cada hermano, cada hermana, aquel que haya dado este paso de fe, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha reconocido su condición delante de ti, que lo limpies con tu sangre preciosa, que lo levantes, Dios mío, que te manifiestes a Él. Tú eres un Dios que escucha la oración de los justos. Señor, bendícelo, guárdalo, protégelo, cúbrelo con tu sangre preciosa, guárdalo de todo mal, de toda obra del diablo. Dios mío, guarda su hogar, su familia, bendícelo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Ten misericordia de cada uno de ellos y ayúdalo, Señor, a buscar tu rostro cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios es maravilloso y realmente no podemos dejarlo de adorar y de glorificar. Dios me los bendiga. Esperamos que sigan escuchándonos a través de este canal de YouTube y que podamos seguir predicando este mensaje de la palabra como está escrito. ¿Para qué? Con la finalidad de que las almas sean salvas. Eso es lo que nos lleva a nosotros a predicar este evangelio. Dios le bendiga. Espero escuchar sus comentarios a través de YouTube y los esperamos en el futuro. Dios le bendiga a todos.